Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a Silas, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aleluya. Cuando tú le hables a un espíritu inmundo, dice la Biblia, que cuando tú lo eches fuera se tendrá que ir, porque ellos tienen que obedecer. Aleluya. Pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, diga conmigo, pero, porque siempre que hay un pero hay bendiciones, ¿verdad? Para los hijos de Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Verdad? Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, diga conmigo, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa. Y a todos los que estaban en su casa, dice la palabra, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos este santuario, este lugar, y te pedimos por todo aquel que nos va a mirar en esta hora en las plataformas sociales. Te pedimos, Dios, que nos des fortaleza, que nos des fuerza, y que nos des paz y tranquilidad, y que podamos ir predicar el evangelio por todo el mundo, y que todos se bauticen como este hombre con toda su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nos podemos sentar. Le damos gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Qué bueno que podemos reconocer que tenemos un Dios de poder. Así que antes de comenzar el servicio, diga conmigo, repita conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo: Señor Jesús, sana mi alma, porque contra ti he pecado, y te doy gracias por todos los problemas que tú conviertes en gloria en mi vida. Amén. Amén y amén. Vamos a hablar ahora un poco acerca de que tienes que dar el primer paso. Así quiero ponerle como título a la predicación, ¿verdad? Porque nosotros miramos que desde que nacemos, para poder caminar forzosamente tienes que dar un pasito, el primer paso, ¿verdad? Siempre hay algo importante.
que tiene el ser humano que dar, que tiene que dar el primer paso. Lo que miramos en estos pasajes de la Biblia, que como Pablo y Silas son apresados y llevados a la cárcel, es por su palabra de poder y de autoridad que tienen en contra del enemigo. Y lo efectivo que era Pablo y Silas para echar fuera demonios, cuando dieron el primer paso, ¿verdad? Porque ahí la palabra del Señor dice que Pablo estaba tranquilo, ¿verdad? Pablo no tenía ningún problema. Iba a la oración, regresaba de la oración, iba a la oración y regresaba a la oración, y siempre andaba haciendo lo que realmente la palabra nos manda, ¿verdad? Pero algo le faltaba a Pablo, algo le faltaba, dar el primer paso, ¿verdad? ¿Verdad? Porque al dar el primer paso te vas a dar cuenta de lo efectivo que eres. El libro de los Hechos 16-18 dice que Pablo estaba tranquilo hasta que algo le desagradó. Y esto lo hacía, dice la palabra del Señor, lo hacía por muchos días. Esta mujer, esta joven, lo estaba haciendo por muchos días. No quiere decir que Pablo no era la primera vez que lo miraba. A este espíritu que estaba haciendo, este espíritu estaba usando el cuerpo de esta joven. No era el primer día, porque aquí la palabra del Señor dice, y esto lo hacía por muchos días. Hechos 16-18. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y repita conmigo: y salió en aquella misma hora. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. Que dice la palabra, y salió en la misma hora. En esa misma hora que Pablo declara la palabra, esta joven está todos los días que mira a Pablo y a Silas, comienza a hablar y comienza a decir: estos son siervos del Dios Altísimo que están anunciando la venida del Señor, están anunciando la palabra de Dios. Va a haber bendición para todos aquellos que... Pero Pablo se da cuenta que eso que esta joven está diciendo, al principio nosotros podemos mirar de que es palabra del Señor. Imagínense cuando Jesús es llevado al desierto y el demonio le comienza a hablar de la palabra. Nosotros pensamos que porque alguien está hablando de la palabra es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Pero aquí miramos cómo Satanás en el desierto le está diciendo al Señor: mira, dice el Salmo 91 esto y esto. Mira que el Salmo 91 dice que mandarás a tus ángeles para que te levanten, para que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. Mira, convierte esas piedras de pan, porque tú todo lo puedes, dice la Escritura, ¿verdad? No todo lo que nosotros oigamos, hermanos, aparentemente es palabra del Señor. Pero si usted se da cuenta, cuando el demonio está diciendo a Jesús en el desierto, está cambiando las palabras. Realmente pareciera que es el Salmo 91, pero está metiendo ahí engaño, está metiendo mentira, ¿verdad? Y aquí lo que nosotros miramos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que Pablo estaba tranquilo hasta que le desagradó, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Quiere decir que cuando tú tomes el primer paso, que cuando tú digas ahora sí, que cuando tú mires el problema, mires que no hay resolución para esta persona, para esa persona, para el hermano, para la hermana, para la familia, que tú tomes la palabra y que tú digas: mira, yo no sé lo que estás viviendo, lo que estás pasando, pero si ya tu matrimonio se ha declarado que se va a separar, yo te voy a dar una palabra ahora y voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Ese espíritu de división lo voy a romper, lo voy a sacar fuera, porque cuando tú le ordenas a un espíritu inmundo, tendrá que irse. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque ese es el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros los cristianos. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra espíritus de maldad de las regiones celestes. Y aquí la palabra del Señor dice que Pablo, cuando da el primer paso, muchos problemas le comienzan a venir. Muchos problemas comienzan a caerle arriba. Se reúnen los dueños de esa joven, porque aparentemente era una esclava que tenían un matrimonio, unas personas que la usaban para ganar muchas ganancias, adivinándole a las personas, como ahora en cualquier
plataforma social se anuncia cualquier Moisés que te va a leer y pasado, presente y futuro. Precisamente, hermanos, están disfrazados. Es de lo mismo. Espíritus inmundos, espíritus de maldad. No te dejes llevar por esas mentiras que te da la televisión, que te da el radio, que te da el periódico, porque muchos caen como los pescaditos solitos, van a la carnada, ¿verdad? A donde Satanás comienza a jugar y a hacer maldad en la vida de personas. Pero aquí la palabra del Señor dice, si usted mira, hasta este momento Pablo no tenía ningún problema. El diablo no se metía con él, ni él se metía con él. Pero en el momento que Pablo le habló a aquel espíritu inmundo y le ordenó que se fuera, en ese momento todo el infierno se dio cuenta de Pablo y lo que iba a comenzar a hacer Pablo. Porque cuando tú te decides a servirle a Dios y das el primer paso, el enemigo se da cuenta que tú eres un enemigo peligroso para el reino de las tinieblas. Siempre hay un primer paso que el ser humano tiene que dar en todos los aspectos de su vida. Tú siempre vas a tener que dar un primer paso en todo. Para hacer un negocio, tienes que dar un primer paso. Para comprar un carro, tienes que dar tu primer paso. Para comprarte una casa, tienes forzosamente que dar el primer paso. Para tener un trabajo, tienes forzosamente que dar ese paso. Y para tener una relación, también la palabra no miente, ¿verdad? Tienes que dar un primer paso. Y hasta para que la mujer salga embarazada, tiene forzosamente que dar el primer paso. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pues precisamente, hermanos, tenemos que entrar en detalles para poder entender lo que Pablo estaba comenzando a hacer, su ministerio grande, el ministerio poderoso, el ministerio que Dios había depositado en sus manos, estaba escondido hasta ese momento que Pablo se decide a comenzar a reprender esos espíritus inmundos. Dice la palabra del Señor que cuando él declaró la palabra, dice que en esa misma hora, en ese mismo momento, ese demonio de adivinación salió. Amén. ¿Verdad? Das un primer paso, y aquí Pablo y Silas dieron un primer paso y le arrebataron una alma al reino de la oscuridad para Jesús de Nazaret. Así que yo puedo mirar por cualquier cosa que alguien nos mire por las redes sociales, que alguien nos mire por alguna plataforma social. Ustedes tienen que estar seguros que hay una protección delante de Dios para aquellos que se atreven a dar el primer paso en lo espiritual. Porque los demonios te conocen, los demonios me conocen. Saben que les hacemos daño, que nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Dice la Biblia que en el infierno nos conocen. A mí me llama la atención la escritura en el libro de los Hechos 19:15, que dice, pero respondiendo el espíritu malo y dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Nosotros tenemos que estar seguros que en el infierno nos conocen. Está tu nombre en el infierno. Desde el momento de que tú aceptas a Jesús, ya te tienen en la mira. Cuando el enemigo no te puede enfermar, cuando el enemigo no te puede separar de tu matrimonio, cuando el enemigo no te ha tumbado en cama, cuando el enemigo ha tratado de mil maneras hacerte daño y no puede, ¿verdad?, acabar con tu vida, matarte, entonces lo que hace, te manda un espíritu de tormento que te comience a molestar, un montón de problemas que van a llegar. Mire lo que le pasa a Pablo. Como no pudo, él hubiera querido enfermar a Pablo, tumbarlo en la cama para que no saliera más, para que no fuera a Filipo, para que no fuera a ningún lugar a donde él tenía que ir, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que en ese momento muchos problemas vinieron a su vida. Lo agarraron
y lo golpearon. Dice que lo azotaron, rompieron, se rasgaron las vestiduras y lo metieron a la cárcel. Y dice la palabra del Señor que lo metieron a la cárcel, al calabozo de más adentro, como uno de los presos más criminales. Pero lo que yo voy, muchas veces hay cosas que nos están pasando, hay cosas que nos están sucediendo, hay cosas, un problema grande que se ha avecinado en nosotros, que estamos pensando, esto es castigo de Dios. Esto posiblemente le está pasando al hermano, a la hermana, a Julano, a Sutana, porque es un castigo del Señor. El mismo Satanás está pensando que lo que ha hecho, porque todo eso es movido por el reino de la oscuridad, pero permitido por Dios. Él está pensando, mira cómo lo tengo a Pablo, mira cómo lo tengo bien dañado de su cuerpo, le mandé a dar tantos chicotazos, ahora lo tengo en el calabozo de más adentro, con muchas puertas para que no pueda salir. Allá lo voy a tener, allá lo voy a dejar, allá va a morir, él no va a salir de ese lugar, porque aquí estos están a mi mando, todos estos me obedecen, son mis hijos. Mire, en el cielo, hermano, allá tenemos nuestro Padre, ¿verdad? Tenemos nuestro Padre y Él dice que somos sus hijos, pero también Satanás tiene hijos. Y en todo el mundo hay hijos de Satanás. A lo que ellos no sabían, según la Escritura, según la palabra del Señor, dice, pero Dios estaba con Pablo en medio de la cárcel. Dele palmas al Señor, ¿verdad? Los dos estaban en desacuerdo, ¿verdad? Pablo y Silas están bien centralizados en el Señor, ¿verdad? Y todos los demás, los carceleros, los guardias, los presos están diciendo, mira, qué problemas tan grandes, se lo merecen, está pasándoles porque están portándose mal. Y Satanás dice, oh, todos me están obedeciendo, cuando ellos no sabían, ni uno ni otro sabían que Dios tenía un plan para con sus hijos. Y que el problema más duro que tú tengas, glorifica al Señor, bendice al Señor, alaba al Señor. Esto es lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Dieron su primer paso, comenzaron a tener problemas. El reino de la oscuridad se levantó en contra de ellos para tratar de pararlos, para tratar de apaciguarlos, para tratar de que ellos no siguieran, ¿verdad? Robándole o quitándole o hablándole de la palabra del Señor, porque la Biblia dice que cómo puedes atar al hombre fuerte si primero no lo atas, saquearlo, quitarle las almas que tenía para el reino de la oscuridad y llevarlas al reino de justicia, al reino de Dios. Tenemos nosotros que estar seguros. Respondiendo el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco. ¿Y quién es Pablo? Pero ustedes, ¿quiénes son? Los demonios nos conocen. Y eso te tiene que dar gusto, porque más de uno se va a poner a temblar. Por eso es de que el Señor me está poniendo a predicarte ahora. ¿Para qué? Para que no tiembles, para que tú sigas la enseñanza de Pablo. Pablo y Silas están en la cárcel, en el calabozo de más adentro, golpeados, están sufriendo, aparentemente todos están diciendo, los que están afuera, ay, quién sabe cómo les está yendo ahí adentro, ¿verdad? Les pusieron unos grandes cepos, que muchos candados hay para que ellos puedan salir, mientras la palabra del Señor dice que Pablo y Silas estaban glorificando a Dios ahí adentro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estaban alabando al Señor, estaban cantando himnos a Dios, y todos los presos estaban atentos, escuchando, hasta con la boca abierta. Aleluya. ¿Cómo es posible que estando en la cárcel se están gozando y nosotros estamos en sufrimiento, en amargura de alma y de espíritu? ¿Cómo es posible que ellos nos estén tranquilizando con esos cantos, con esa palabra que está saliendo de sus labios tan preciosa y nos está confortando? Los presos estaban cambiando la manera de estar viviendo en ese lugar desde que Pablo y Silas llegaron a la cárcel. En el cielo nos conocen, pero en el infierno también nos conocen. En el cielo nos conocen porque vamos a ir al cielo, y porque ya está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Ya está el libro de la vida, dice, acá está mi hijo, acá está mi hija, aquí está Julano, acá está Sultano, ¿verdad? Mis hijos van a venir para acá conmigo. Pero también Satanás tiene nuestro nombre escrito, ¿verdad? A este me lo persiguen, a este me lo cuidan, a este me lo chequean, a este y a esta. Donde quiera que él vaya, donde quiera, va un ejército
a un lado de ti para tratar de dañarte, para tratar de hacerte daño. Pero yo te quiero decir, si tú crees en el Señor Jesucristo conforme la palabra, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo va a estar a tu lado, o va a mandar uno de sus ángeles que te cuide, que te proteja y que te guíe por todos tus caminos en bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la palabra que nosotros podemos mirar en este libro que estamos leyendo ahora de los Hechos 16, que Pablo y Silas están en la cárcel, pero Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo y Silas tenían armas que le hacían daño al enemigo, y el enemigo sabía, ¿verdad? Porque dice la escritura en el libro de los Hechos 19:15: pero respondió el espíritu malo y dijo a Jesús: yo conozco y sé quién es Pablo, ¿verdad? Lo conocían, a Pablo y a Jesús los conocían, ¿verdad? Así que en el infierno nos conocen y saben las armas poderosas que tenemos para con ellos. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué dice la palabra? Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Cosas maravillosas que nosotros tenemos la potencialidad, ¿verdad?, de hacer cosas en bendición para otros, pero no nos atrevemos a dar el primer paso. No nos atrevemos a dar el primer paso. Siempre queremos ser neutrales, siempre no queremos tener ningún problema, siempre no queremos hacer y dar ese primer paso por miedo, por temor, por algo que venga a tu mente, que venga a tu pensamiento, ¿verdad? Que no es de parte de Dios, porque Dios quiere que tú des el primer paso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que tú des, que tú te muevas a dar el primer paso, para que tú mires que realmente cosas maravillosas vendrán. Pablo y Silas están en la cárcel, pero en la cárcel están siendo bendecidos, porque dice que hubo un gran terremoto en ese mismo momento. Todas las puertas se abrieron, todos los candados, los cepos se rompieron, ¿verdad? Cuando a un momento antes estaban diciendo: quién sabe cuándo van a salir, muchas puertas hay, quién sabe cómo les va a ir. ¿Por qué? Porque en ese lugar no tan solo hay una puerta, ni dos puertas, ni tres puertas, y no los metieron en la puerta primera, los metieron hasta el calabozo de más adentro, a donde están los presos más criminales. Quién sabe cómo le ha de estar yendo a Pablo y a Silas, mientras todos están pensando, los magistrados y todos los que se confabularon para meterlos a la cárcel, están pensando en estos momentos qué sufrimiento están pasando. Ellos estaban cantando himnos a Dios. Ellos estaban alabando y glorificando el nombre del Señor. Porque dice la palabra en el libro de los Hechos 16:25: pero a medianoche, no tan solo estaban cantando y glorificando, estaban orando. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Y qué dice la Biblia? ¿La palabra retorna vacía? No. La palabra no retornará vacía, porque Satanás está confundido y todos los demás están confundidos. Pablo y Silas dicen: bueno, vamos a la cárcel, vamos a mirar a los presos que están adentro. Lo que ellos no sabían, que Dios tenía un plan, porque muchas veces tienes un problema, estás pasando por una situación que no te gusta, ¿verdad? Y ese problema te cae tanto de peso, te pega tanto en tu cuerpo, que flaquea y caes, y ya no quieres pensar, ya no quieres comer, ya no quieres ir, ya no quieres venir. ¿Por qué? Porque ese problema
Pablo y Silas no se fueron a arrinconar hasta la esquina del calabozo de más adentro, sino que estaban orándole al Señor. Te alabamos, Señor, te damos gracias porque aquí nos tienes, mira, en bendición, estamos bendecidos. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros sabemos el poder que tú tienes, esto no es nada. Yo sé que tienes un plan, Señor. Yo sé que algo, con alguna intención nos trajiste a este lugar, ¿verdad? Porque yo sé que tú estás con nosotros. Yo sé que tú nos proteges, yo sé que tú nos cuidas. Y ciertamente no se equivocaba Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Había personas en esa cárcel que estaban en las manos de Satanás, que estaban en las manos del enemigo. Porque cuando hubo un propósito que Dios permitió, que Satanás no es omnisciente ni omnipresente. Él no sabe lo que va a venir mañana. Él no sabe en este momento. Él está aquí, pero él no sabe lo que está pasando en México, en el DF, ni en El Salvador, ni en Nicaragua. Porque él tiene mensajeros que le traen los mensajes. Van, vienen. Él no es como Dios. Él es como nosotros. Que si él no va, él no conoce, no sabe, ¿verdad? Él no es omnisciente ni omnipresente. Tiene espíritus de maldad que se mueven por todo el mundo y le traen. Y los espíritus que se han encargado de seguirte para donde tú vas, para ver en lo que te agarran, en lo que te pueden agarrar, ¿verdad? Ellos vienen y dicen, mira, hizo esto. Ok. Oh, miró a esta muchacha, sí, ponle un espíritu de fornicación e inmediatamente, ¿verdad? Así trabaja el reino de la oscuridad. Satanás no sabía por qué Pablo y Silas estaban en la cárcel. Él pensaba que porque él tenía agentes de él trabajando, como esa muchacha con espíritus de adivinación, que él era el causante de cosas. Pero Dios permitió que Pablo y Silas fueran a la cárcel porque quería rescatar familias, ¿verdad? Usted se da cuenta, quería rescatar a la familia y algunos de los presos, pero pone el ejemplo de la familia del carcelero, que cuando miró que todas las puertas se abrieron, los cepos se rompieron, las cadenas, todas se rompieron. No dice que una puerta se abrió. En ese terremoto que hubo, se sacudió la cárcel, todas las puertas se abrieron. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dele palmas a Dios entonces. Estamos entendiendo. Dele palmas al Señor, que el diablo se dé cuenta que realmente estamos vivos y somos hijos de Dios, y que nos ha dado la palabra para reprender todo espíritu de maldad. Y la Biblia me enseña que en el nombre de Jesús, no es que se quieran ir, se van a ir. Y se fueron. Tenía un plan Dios. Y dice que toda la familia de este hombre, después de que Pablo se dio cuenta que se iba a matar, sacó su espada para matarse, porque si algo había en la ley romana en aquellos tiempos, que cuando un preso se le escapaba al guardia, era vida por vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ella no decimos gloria al Señor, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, cuando un preso se le escapaba a un guardia, tenía que pagar con su vida. Este hombre, dice la palabra, que sacó su espada para matar sin quitarse la vida, porque muchos guardias posiblemente ya se habían ido, pero dice que él, que estaba adentro cuidando a Pablo y a Silas, se lo habían puesto para cuidarlos. Dice que cuando miró que se habían abierto las puertas y que toda la cárcel estaba abierta de par en par, todas las puertas, todos los candados y todas las cadenas rotas, dice que tuvo gran temor y que dijo, ¿para qué voy a esperar para mañana lo que me van a hacer mejor ahorita? Y Pablo le dijo, no lo hagas, porque este es un plan de Dios. Y dijo él en ese momento, ¿y qué puedo hacer, Pablo, para ser salvo? El Señor nos dice en su palabra lo que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Quieres que toda tu casa sea salva o nada más tú? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Y dice que en ese momento el carcelero y toda su familia aceptaron al Señor Jesús y fueron bautizados. El plan del enemigo, para que él tenía, que había hecho un plan, no le salió, pero el plan de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, el plan de Dios que nos da la plenitud de la sabiduría en la palabra del Señor, el plan de Dios que nos enseña lo que nos ha mandado a hacer,
de que salimos de ese lugar a donde estábamos y entramos en un nuevo lugar, la palabra de Dios nos muestra las cosas que tenemos que hacer. No le sucedió a Pablo y a Silas nada porque Dios estaba con él. Aquí podemos ver cómo Satanás ataca. Si no te puede poner una enfermedad, te va a atacar en las finanzas o en tus emociones. Te va a poner muchos problemas, pero Dios convierte todos tus problemas en gloria. Pero Pablo y Silas, después de ser golpeados y encarcelados, Dios estaba con ellos. Dice la Biblia que entonces un terremoto vino y las puertas se abrieron y todas las cadenas se soltaron, porque Dios estaba con ellos, porque se atrevieron a dar el primer paso. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Amén. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Amén. Dile que está a tu lado, te están hablando. Da el primer paso. Da el primer paso. Hay personas que creen que Dios les está castigando, ¿verdad? Y lo que hablábamos ahorita, el diablo piensa que está haciendo daño, pero los dos están equivocados. Dios tiene un propósito para con la vida de Pablo y de Silas, para con la vida del carcelero, para con la familia del carcelero y con todos los conocidos de ellos de ahí en adelante, ¿verdad? Porque en la cárcel hay gente que está en las manos de Satanás. Y ellos fueron a pelear con el reino de la oscuridad y el carcelero, y toda su familia aceptaron a Jesús y se bautizaron, y todos fueron salvos, porque Dios estaba con ellos. Me viene a la mente cuando José es encarcelado también. Dice la palabra del Señor que José pasa por muchos problemas, pero hay un propósito. Hay un propósito. ¿Por qué José tiene que ir a la cárcel? Dios le va a dar el reino completo de Egipto, ¿verdad? Va a ser este José el hombre más poderoso después del faraón sobre la faz de la tierra, y va a ser el encargado de poder dar comida al que está hambriento, al necesitado, ¿verdad? Y Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, de poner a un hombre importante del pueblo de Israel en un país extranjero para que llevara comida al pueblo bendito de Dios. Dice la Biblia también que José está entre medio de la cárcel. Está el panadero y el copero, los servidores del rey. Pero dice la Biblia, pero Jehová estaba con José. ¿Verdad? Que cuando te está pasando un problema, cuando estás pasando por una situación, José tranquilo, José también. Eso es lo que nos da la Escritura, que tengamos esa confianza en el Señor. Que tú des el primer paso. Sí, da el primer paso. Entrégate al Señor. Reconoce al Señor como el sumo, el Dios supremo, que todo lo puede hacer, y que te va a poner uno de sus guardias de seguridad que vaya contigo, porque la Biblia lo dice, que el ángel de Jehová acampará alrededor del que le teme y lo protege. Y nosotros podemos mirar aquí cómo José está en la cárcel, pero dice que en la cárcel el que mandaba era José. En la cárcel tomó el control José. Él ordenaba, él mandaba, él hacía, él deshacía, él hacía todas las cosas que él quería, pero siempre en rectitud, siempre lo hacía conforme la palabra de Dios, en equidad, no abusando de nada. El mismo Daniel fue aventado al foso de los leones, y dice: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque estaba en el foso de los leones, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Estaba mandando el Señor un aviso a todos aquellos incrédulos para que miraran que cuando tú estás con el Señor es tu protector. Dale palmas al Señor. El Señor es tu cuidador, el Señor es el que te ayuda, te protege. La Biblia también me habla de Sadrach, Mesach y Abednego. A esos tres varones hebreos dice que los agarraron y los aventaron a un horno de fuego. Están en el horno de fuego y lo calentaron 7 veces. Y la Biblia dice que los eunucos que aventaron a estos tres varones al horno de fuego, cuando los aventaron porque fue calentado 7 veces, dice que al momento las lenguas de fuego los alcanzaron y murieron.
Imagínense los que los aventaron ahora ellos, que habían sido arrojados al horno de fuego. Imagínense qué les pasaría, ¿verdad? Todos están preocupados. Ahora sí, ¿verdad? No quisieron alabar al Dios de mentira, a un Dios que no es Dios. Ahora sí, van a tener que dar cuentas, ¿verdad? Van a tener que morir. Pero dice la palabra del Señor, que dice: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados adentro del horno ardiendo. En Daniel 3:26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y salieron en medio del fuego. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria. Qué precioso, hermanos, que tú creas, que yo crea, que cuando tú le ordenes a un espíritu inmundo se va a ir. Pero créelo, si nosotros no damos el primer paso, si nosotros no actuamos dando el primer paso, ¿verdad? Nunca vas a mirar la potencialidad que tenemos nosotros. Hace unos días yo ungí a un muchacho, Mario, que vino. El hermano Felipe es el que siempre me ha ayudado en la iglesia. Y yo puedo mirar que él tiene un espíritu que le muestra, un espíritu de Dios que le revela cosas, ¿verdad? Que le enseña. Él es el que me ayuda en la iglesia, ¿verdad? Es como el segundo, cuando yo no estoy, él va a estar encargado de la iglesia. Pero algo importante, hermanos, ¿verdad? Que tenemos que dar el primer paso. Y yo me acuerdo cuando estábamos liberando a un muchacho que se llamaba Ángel, que venía endemoniado, ¿verdad? Yo pude mirarlo, como cuando el hermano Felipe, ahí está el video en la YouTube, cuando el hermano Felipe le dijo, este endemoniado, le volteó la cara y comenzó: yo te conozco, oh, ¿verdad? Yo lo sé, hermano, yo lo sé. Él ya no lo tengo que ungir, él ya no lo tengo que como si fuera la primera vez que llega a la iglesia. No, él es un hombre ya de Dios, un hombre ya que Dios ya le ha mostrado, que ninguna tormenta, porque van a llegar tormentas, Satanás te va a querer sacar de la iglesia. Satanás, como no me puede enfermar hasta este momento, como no me puede quitar el corazón que tengo de venir a la iglesia, aunque por uno, como dice la palabra del Señor, a predicarle aunque sea uno, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. Como no me puede atacar de ninguna manera, me ha podido atacar, ¿verdad? Él puede hacer que los hermanos falten, que ya no vengan, que se vayan, que hagan cualquier cosa, porque no me puede atacar a mí, va a atacar a los débiles. La palabra del Señor lo dice bien claro. Él ataca a los más indefensos, a los que no tienen tantas defensas, a los que no conocen la Escritura, a los que no se saben defender, a los que no pueden decirle a Satanás y a sus demonios en el nombre de Jesús: vete. Gloria a Dios. Vete. La Biblia dice que te tienes que ir porque eres un demonio, un espíritu inmundo, que tienes que obedecer a un hijo de Dios. Y en ese momento te tendrás que ir en el nombre de Jesús. Y nosotros lo tenemos que hacer de esa manera, ¿verdad? Que cuando alguien te esté tratando de meter un cuento de camino, o te esté hablando de tu pastor algunas mentiras, en el nombre de Jesús reprende a ese espíritu de división. Y dile: ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, vete. No te quiero en mi mente, no te quiero en mi corazón, no te quiero, vete. ¿Por qué? Porque está trabajando, el enemigo está trabajando ¿hasta qué? Hasta que te alcance a convencer y te pueda perjudicar y comiences a tener ese espíritu de odio, de rencor, de resentimiento, ¿verdad? Que te comienzan a meter ideas a tu cabeza, ideas, y lo va a lograr. Había un caso de un hermano de El Salvador que se vino a trabajar para acá y dijo: voy a juntar un dinerito y me voy a ir para allá. Y cuando él agarró y pasó casi el año que él venía a trabajar, eran como 9 meses, por ahí Satanás le comenzó a hablar al oído y le dijo: mira, tú estás aquí guardando todo y allá tu mujer está con otro. Mira, allá se está gastando todo el dinero que estás mandando. Mira que las cosas están sucediendo así. Y ese espíritu comenzó a trabajar en él, ¿verdad? Y comenzó a creérsela. Y de un de repente agarró camino y agarró el avión y se fue. Y cuando yo pregunto: oye, ¿y qué pasó con mi compañero de trabajo que ve? No, es que estos
le comenzaron a decir de que su esposa andaba con alguien, de que se estaban gastando el dinero, todo lo que él estaba mandando, y que cuando él llegara no iba a haber nada. Y que, hermano, créalo, así trabaja el enemigo, ¿verdad? Él te va a poner una carga pesada, pero la carga de Dios dice que es ligera. Dile palmas al Señor. El Señor te pone una carga ligera, ¿verdad? Ligera, porque Él es el que la lleva. Nada más por decir que tú llevas una carga, pero todas las cargas las pusimos sobre el Señor Jesucristo. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y por qué no das el primer paso? Tú que vienes por las redes sociales, ¿por qué no das el primer paso hoy? ¿Qué dices? Quiero ir a la iglesia cristiana. Y tu esposo sale en tu camino, te encuentra y te dice: ¿dónde vas? No, ya no puedes ir, ya no. Eso no es bueno, eso no es bueno. Mira, mejor te voy a llevar al mall, escoge lo que tú quieras. Así te va a trabajar Satanás. No, es que le quiero dar algo a la iglesia, ¿qué te parece? No, ¿qué le vas a dar? Eso dáselo a tus nietos, guárdalo, dáselo a los pobres. Cualquier cosa el enemigo va a brincar, ¿verdad?, para que ya no ayudes. ¿Por qué? Porque eso es lo que Satanás va a querer. Acabar con la iglesia. La iglesia, los miembros de la iglesia son los guerreros de Dios. Nosotros, nuestras armas son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Da el primer paso. Vas a mirar que tú y toda tu casa serán salvos. Nos vamos a poner de pie. El carcelero dio el primer paso. Y si tú terminas de leer el capítulo 16 de Hechos, tú lo comienzas a leer y lo terminas de leer, te vas a dar cuenta que el carcelero dio su primer paso. Pablo dio su primer paso. La casa del carcelero toda fue salva. Todos se bautizaron. Pablo siguió adelante. Tuvo que ir a pelear con muchos principados alrededor del camino por donde él iba hasta Roma. Y yo te quiero decir en esta hora: tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, Señor Todopoderoso y Eterno, a ti te rendimos la adoración. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, exaltamos su nombre y te pedimos, Señor, que nos dé la fuerza. Porque cuando, Señor, no tenemos fuerza, no tenemos, pero sabemos que la fuerza de nosotros viene de arriba, viene de lo alto. Tú le das fuerzas al cansado. Y en esta hora, Señor, te pido por todo aquel que está pasando por momentos de debilidad, por momentos de angustia, de desesperación, por aquel que no sabe que su matrimonio no puede ser destruido, que sus hijos no van a ser muertos en las drogas, no van a acabar en las drogas. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. No digas todo está perdido, mi matrimonio está perdido, mis hijos están perdidos, mi negocio está perdido, mi familia está perdida, yo mismo no sé qué hacer, no sé cuántos años más voy a dejar el alcohol, el vicio, la droga, no sé. La palabra del Señor dice que es ahora después de que mires esta predicación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Te voy a dejar un link en la pantalla de la computadora o en tu teléfono para que me llames, para que mires la dirección, para que te comprometas. Ve a la iglesia más cercana. Tú y toda tu casa serán salvos. Dios no te quiere que vivas así. No te miran que te vistes precioso, que tienes uno de los mejores carros, que tienes una casa maravillosa, que tienes un negocio, pero te quiero decir que si no tienes a Dios no tienes nada. No tienes nada, porque todo eso se puede acabar mañana. Tu salud puede acabarse mañana, pero en el Señor tendremos vida y vida en abundancia por los siglos de los siglos. Amén.